Amados hermanos, que el Señor les bendiga, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quisiera por favor invitarles a que abramos la Biblia, ahí la palabra de Dios, en el libro de Efesios, capítulo 3, versículos, vamos a leer del versículo 16 al 19. Como ustedes saben, hemos estado estudiando el libro de Efesios ya por algún tiempo. Ha sido de gran bendición hacerlo de manera expositiva. Y ya hemos avanzado bastante, estamos acá en el capítulo 3, ya casi acabando el capítulo 3, así que quisiera por favor que leamos ahí del versículo, leamos desde el 14 para tener un contexto de lo que vamos a aprender hoy día, ¿sí? Efesios capítulo 3, del versículo 14 en adelante, la palabra de Dios dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a poner en las manos de Dios esta palabra. Padre, queremos venir, mi Dios, delante de ti, Señor, a honrar tu nombre, a exaltar tu bendito nombre, a darte a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú te lo mereces. Señor Padre, queremos que por favor bendigas esta palabra, Señor. Y mientras tu palabra es expuesta, Señor, que nuestros corazones sean redargüidos de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, hoy nuestros corazones sean llenos de la gloria de Jesucristo. Te lo pedimos esto, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, como ustedes saben, estamos haciendo el estudio del libro de Efesios. Ya hemos avanzado bastante. Estamos ya en el capítulo 3 del libro de Efesios. Y la semana anterior vimos los versículos 14 y 15. Recordará usted, ¿verdad? ¿A quién está dirigida esta oración, verdad? Pablo empezó el capítulo 3 ahí en el versículo 1 con una oración. ¿Recuerda usted? Él empezó orando: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Él empieza orando el capítulo 3, pero como que guiado por el Espíritu Santo, él hace un pequeño paréntesis y él empieza desde el versículo 2 al versículo 13, él empieza a explicar un gran misterio, ¿verdad? Misterio que era velado en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es ese? El de la iglesia. Eso lo hemos estado viendo. Sabemos cómo ese misterio fue revelado al apóstol Pablo y las implicaciones que usted y yo tenemos por ser la iglesia. Usted y yo somos la iglesia como creyentes. Entonces Pablo desarrolla toda esta explicación a lo largo de estos versículos, ¿verdad? Y entendimos, y el Señor nos ha dado muchísimo acerca de qué es la iglesia, cuál es su papel en la actualidad, ¿verdad? Fue hermosísimo todas estas predicaciones acerca de la iglesia, la importancia que tenemos usted y yo como creyentes, ser columnas y baluartes de la verdad. Qué lindo, hermanos. Y luego ya en el versículo 13 Pablo termina esta explicación de este misterio revelado, que ahora ya no es misterio, ahora usted y yo sabemos, ¿verdad? Y él continúa desde el versículo 14, él continúa la oración que él empezó ahí en el versículo 1, ¿verdad? Y vimos los versículos 14 y 15 la semana pasada, la oración de Pablo, ¿verdad? Del principio, ¿a quién está dirigida esta oración? Y vimos que esta oración obviamente está dirigida al Padre. Vimos las implicaciones del versículo 14, cómo aplica esto a mi vida, y las implicaciones del versículo 15 también, cómo aplica esto a nuestra vida.
Así que si usted pues quiere entender un poquito más y usted nos está viendo por primera vez ahí en el canal de YouTube, sería bueno de que revise los mensajes anteriores para que tenga un contexto más amplio de lo que estamos explicando hoy. Así que ese fue el primer punto, ¿no? ¿A quién está dirigida la oración de Pablo? Y ahora vamos a ver el segundo punto, ¿verdad? La petición de Pablo. Y la petición de Pablo empieza ahí desde el versículo 16 en adelante. Y lo que vamos a ver hoy es a profundizar un poquito en el versículo 16 y en el versículo 17. La petición de Pablo, ¿verdad? Ahí dice claramente, ¿no? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, dice. Así que eso vamos a profundizar. Dicho todo esto, amados hermanos, yo creo que, no sé si usted ha reflexionado ya haciendo una síntesis de estos 3 capítulos que ya hemos visto. No sé si usted se ha dado cuenta el amor que tiene Pablo hacia la iglesia. Pablo ama a la iglesia, Pablo ama a los creyentes. Y esto no solamente lo vemos aquí en el libro de Efesios expresado, sino también en todas las cartas que él escribe a lo largo del Nuevo Testamento, ¿no? El amor que vemos en Pablo es una virtud cristiana que se manifiesta justamente en servicio y entrega hacia los demás. Y eso vemos en la vida de Pablo. Pablo aprendió esta gran verdad, esta gran virtud de amar de parte del Señor Jesucristo. ¿Recuerda usted Efesios capítulo 5 más adelante, del versículo 23? Hay una gran analogía de cómo el Señor Jesucristo amó tanto a la iglesia, a usted y a mí, que Él dio su vida para beneficio, para bienestar de nosotros. De esa misma manera Pablo está amando. De hecho, él está escribiendo esta carta en la cárcel, pero aún así él expresa su amor, su devoción, su preocupación por los creyentes que lean esta carta. El amor es una virtud que se manifiesta precisamente en servicio y entrega a los demás. Así que, amados hermanos, si usted es creyente y usted entiende qué es el amor, entonces su amor debe de manifestarse justamente en servicio y en entrega a favor de su familia, de su esposa, de sus hijos. Es una gran virtud ahí que vemos en la vida de Pablo. Entonces, como acabamos de leer estos versículos 16 y 17, no sé si usted notó especialmente que hay 4 pedidos o cuatro peticiones acá en esta oración de Pablo, en estos versículos que acabamos de leer. Pero estas 4 peticiones que Pablo da aquí en estos versículos, no las debemos de tomar de forma aislada o separada una de la otra, como que si fueran pedidos individuales. Estos 4 pedidos en realidad son una súplica que el apóstol Pablo hace a Dios en beneficio de los creyentes de Éfeso y de todos los que podamos leer esta carta. Al examinar con detenimiento esta súplica, vemos que cada pedido que hace el apóstol Pablo a Dios es consecuente el uno con el otro. Por ejemplo, usted ve ahí en el versículo 16, Pablo ora para que el hombre interior pueda tener fuerza espiritual. Esta fuerza espiritual a su vez le llevará a experimentar una profunda relación con Cristo, versículo 17. Esta experiencia, esta profundidad en la relación con Cristo lo capacitará a su vez para comprender o asirse al gran amor de Dios, versículo 18. Lo cual a su vez traerá como resultado que seamos llenos de la plenitud de Dios, versículo 19. Es decir, son 4 peticiones consecuentes una de la otra. Es decir, así que Pablo ora por fuerza en el versículo 16, por profundidad en el versículo 17, por comprensión en el versículo 18 y por plenitud en el versículo 19. ¿Qué oración? Es lo que enseñaba nuestro hermano
hace un momento. Debe de haber un motivo específico de oración, excelente. Así que si Dios lo permite, hoy vamos a ver el versículo 16 y 17. La primera petición que hace Pablo acá en favor de los creyentes en Éfeso, versículo 16, dice ahí, él ora por fuerza, para que los creyentes en Éfeso tengan fuerza, sean fortalecidos, sean capacitados en el Señor. Ese sería el primer punto, ¿verdad? Es decir, si leemos, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 9, dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto es importantísimo. Amados hermanos, la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es una evidencia de salvación. Lo dice claramente ahí el versículo 9 de Romanos capítulo 8. Lo dice claramente. Es decir, que el poder del Espíritu Santo es lo que nos capacita para la vida cristiana. Y este poder es el poder que Pablo desea que sus lectores tengan. Lo dice claramente ahí por su Espíritu, que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y Espíritu está con mayúscula ahí. Recordará usted, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, hay una gran promesa de parte del Señor Jesucristo. Dice así: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo en nosotros es el que nos capacita, nos da la fuerza para vivir la vida cristiana. De hecho, el Señor Jesucristo desempeñó todo su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4 y versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, que el Señor Jesucristo no empezó su ministerio sin antes ser fortalecido por el Espíritu Santo. Versículo 14 de Lucas capítulo 4, ahí mismo dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. El poder del Espíritu Santo es importante, necesario, vital en la vida de cada creyente. Hechos capítulo 10 y versículo 38 dice así: como Dios ungió, hablando acerca de Jesucristo, de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es decir, que el Espíritu Santo es un aspecto vital en la vida de cada creyente. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien nos da la fuerza para seguir adelante, para vivir nuestro día a día. Es decir, que el único recurso que nos capacita y fortalece para vivir la vida cristiana es el Espíritu Santo. No su capacidad, no su intelecto, es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entendemos pues que a medida, por ejemplo, que leemos el libro de los Hechos, se ve la importancia del Espíritu Santo en la iglesia, importantísimo. Por lo menos hallamos 54 referencias del Espíritu Santo en el libro a lo largo de todo el libro de los Hechos. 54 referencias del Espíritu Santo, es decir, la relación Espíritu Santo creyente es muy relevante en el Nuevo Testamento. Importantísimo. El poder, amados hermanos, como dice acá, leamos nuevamente, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, dice ahí. ¿Se da cuenta que el poder ahí del Espíritu Santo se da o se nos da conforme a las riquezas de su gloria, según el versículo 16, ¿verdad? ¿Lo entendemos? Cristo tuvo que regresar al cielo. Es decir, cumplir su ministerio aquí, morir, resucitar y regresar al cielo. Eso lo entendemos. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque era necesario que el Espíritu Santo venga y more en su iglesia, en cada creyente.
envió a su Espíritu Santo desde el cielo, Juan capítulo 14, versículo 26, para morar en el creyente y darle poder a su pueblo. Eso lo vemos. ¿Qué queremos decir con todo esto, hermanos? Entendemos que Dios no nos da del poder del Espíritu Santo, de sus riquezas, sino entendemos, según lo que dice aquí, que Dios nos da conforme a sus riquezas, lo cual es mucho mayor. Le pongo un ejemplo para que usted entienda esto, amado hermano. Supongamos que yo soy multimillonario, ¿sí? Soy multimillonario y le doy yo a usted 10 libras, 10 pounds. ¿Entiende? Lo que yo le estoy dando es solamente conforme, de acuerdo a mis riquezas. Pero si yo siendo millonario o multimillonario le doy 5 millones de libras, le regalo 5 millones de pounds, le estoy dando conforme a mis riquezas. Esa es la diferencia. La primera es una porción, la segunda es una proporción. Es decir, nosotros recibimos todas las riquezas proporcionalmente a lo que es Dios, de acuerdo a las riquezas que tiene Dios. Y las riquezas que tiene Dios son inmensamente infinitas. Así que recibimos de acuerdo a la proporción de las riquezas que hay en el Señor, proporcionalmente a lo que es. Este poder proporcional a las riquezas de su gloria está disponible para el hombre interior, para la parte espiritual del hombre, donde Dios vive y obra. ¿Recuerda usted ahí atrás en Efesios capítulo 2 y versículo 1? ¿Recuerda usted cuando estudiamos eso? ¿Cuál era el estado del hombre pecador? Estaba muerto en delitos y pecados, estaba literalmente muerto, pero llega a vivir cuando acepta al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. En ese sentido, por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, el Espíritu Santo le otorga una nueva vida al creyente, una nueva vida. Entonces, el hombre interior, con esa nueva vida, puede ver espiritualmente. Salmo 119, versículo 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Se da cuenta? No está hablando de un poder físico, de poder ver físicamente. Está hablando de cómo el hombre interior puede ver de otra manera la palabra de Dios. Ya no es una locura, ahora es una verdad que conmueve su vida. Puede ver realmente el error en el cual estábamos antes en nuestra vieja manera de vivir. Ahora podemos ver que realmente estábamos viviendo en pecado, que estábamos haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Pero no solamente podemos ver, podemos oír. Mateo capítulo 13 y versículo 9. Podemos gustar, según el Salmo capítulo 34, versículo 8. Dice así: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Se da cuenta? Gustar, deleitarnos en el Señor. Ya no nos deleitamos en el pecado, en el rencor, en la lascivia. Ya no, hoy nos gustamos. Es como cuando usted se come algo, algún plato, alguna delicia que a usted le guste y usted lo gusta, ¿verdad? Lo saborea. Así saboreamos el estar con el Señor. Nuestra alma se regocija en el Señor. Y también podemos sentir. Hechos capítulo 17 y versículo 27 dice así: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Palpando. Utiliza todos estos aspectos de nuestra parte física, de nuestra área física, para entender que podemos hallarle al Señor. Él es real para nosotros. Él es algo cierto para nosotros. Es cierto, físicamente no podemos verle a Dios,
Está en el cielo, en la eternidad del cielo, pero lo podemos sentir cuando Él viene en esos momentos difíciles y nos da consuelo, ¿verdad? Nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento y podemos pasar momentos difíciles, enfermedades, divorcios, soledad, estrés, decepciones, pero aún ahí el Señor viene y podemos sentir su presencia. Pero también nuestro ser interior debe de ser ejercitado, según primera de Timoteo capítulo 4 del 7 al 8. Ser limpiado, también nuestro ser interior debe de ser limpiado. Salmo 51, versículo 7, usted conoce este salmo, lo hemos estudiado acá. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Claro, eso hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos permite mirar que necesitamos ser limpios. ¿Por qué? Porque el pecado daña, corrompe, enferma, ensucia. Por eso es que ahí el salmista dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Se da cuenta? Hay una necesidad como creyentes, no solamente de ser ejercitados, sino también de ser limpiados. Y esa obra es la que el Espíritu Santo nos habla para capacitarnos y poder vivir nuestra vida cristiana. Y sobre todas las cosas, nuestro ser interior debe de ser alimentado. Mateo capítulo 4, versículo 4, ¿qué dice? Que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de los labios de Dios, del corazón de Dios. ¿Saben? Nuestro espíritu, nuestro ser interior, nuestro hombre, nuestro ser interior debe de ser alimentado día a día por medio de la palabra de Dios. Y eso justamente nos enseña el Espíritu Santo. No debemos de ser raquíticos, famélicos espiritualmente. Debemos de alimentarnos por medio de la palabra de Dios. Si ve, todo es en beneficio del hombre interior. No estamos hablando nada material aquí. Es el hombre interior el que necesita ser fortalecido para vivir la vida cristiana. Y el Espíritu Santo es justamente el que nos ayuda, nos da la fuerza, la vitalidad, la capacidad. Nos hace ver a nosotros mismos la necesidad que tenemos. Por eso Romanos capítulo 8, 9 es vital. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La palabra de Dios es clara, hermanos. Si usted no es redarguido de pecado, no es de Él. Si usted no siente esa necesidad de alimentarse la palabra de Dios, examine bien cómo está llevando su vida. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque a pesar de que nuestro hombre exterior está pereciendo, está muriendo, físicamente usted y yo estamos envejeciendo. Y eso no lo podemos detener. Estamos envejeciendo, hermanos. El movimiento de rotación de la tierra hace que envejezcamos aún más todavía. Todos los días estamos muriendo, un poquito, pero aún así nuestro ser interior puede ser renovado espiritualmente a pesar de la decadencia física que podemos tener. Nuestro ser interior puede ser renovado todos los días. Segunda de Corintios capítulo 4. Del versículo 16 en adelante dice así: por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día, de día en día, pero por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la clave. El Espíritu Santo es el que le fortalece a nuestro ser interior, aunque nuestro ser exterior vaya envejeciendo, vaya enfermando. Es este poder del Espíritu Santo
por el cual el apóstol Pablo está orando para que los creyentes en Éfeso tengan esto, entiendan esto. Le está pidiendo a Dios, le está diciendo: Dios mío, dales este poder del Espíritu Santo para que su hombre interior sea fortalecido, su ser interior. Y cuando es así, cuando estamos fortalecidos en el Señor, vamos a tener éxito en la vida, en el día a día. Podemos pasar situaciones difíciles, pero si nuestro ser interior está fortalecido por el Espíritu Santo, vamos a salir adelante. Vamos a poder decir no al pecado y vamos a agradarle a Dios en toda nuestra manera de vivir. Incluso si estamos pasando momentos difíciles, vamos a agradecerle. Porque sabemos que todas las cosas a los hijos de Dios, a los que amamos a Dios, nos ayudan a bien, dice la palabra. ¿Qué significa tener el Espíritu Santo para capacitar al hombre interior? Esa sería una gran pregunta hoy día. La respuesta es muy sencilla. Significa que nuestras facultades espirituales son controladas por Dios y que las estamos ejercitando y haciendo crecer en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, del versículo 2 en adelante, nos ayuda a entender esto. ¿Por qué? Porque dice así, escuche: porque habiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, espiritualmente hablando, ¿no? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Entiende lo que está diciendo acá? Hermano, cuando llegamos a Jesucristo, somos bebés espirituales. Y esa es una verdad. Somos tan bebés que necesitamos leche espiritual. Pero el Señor manda a que nosotros, según vayamos en el Señor, vayamos creciendo espiritualmente, ejercitando nuestro ser interior. Para ya no alimentarnos solamente con leche, sino tener un alimento sólido. Así que yo no sé aquí cuántos bebés espiritual hay. Es triste porque hay bebés espiritual que necesitan de leche espiritual teniendo 30 o 40 años en una iglesia. Eso es muy triste. No han crecido espiritualmente, no han ejercitado, han desechado esa fuerza, esa capacidad que viene del Espíritu Santo. Han sido autosuficientes, han sido orgullosos, tal vez viven en algún pecado y continúan ahí, y son los que más protestan en la congregación, son los que más critican, son los que más argumentan. Son bebés espirituales. No ejercitan su ser interior porque están lejos de la palabra de Dios, no se alimentan. Están de iglesia en iglesia. Eso es triste, amados hermanos. Solo cuando nos rendimos al Espíritu Santo y le dejamos que controle nuestro ser interior, vamos a tener éxito y vivir para la gloria de Dios. Esto significa alimentar al hombre interior con la palabra de Dios, orar, adorar. Todos estos aspectos de la vida cristiana nos ayudan a crecer espiritualmente, a desarrollarnos espiritualmente, a discernir espiritualmente toda nuestra vida cristiana. Mantenerlo limpio, ejercitar los sentidos espirituales mediante la obediencia amorosa a su palabra. Eso es lo que está pidiendo el apóstol Pablo acá en el versículo 16, que seamos fortalecidos por el Espíritu. Hay un anhelo de parte de Dios de que seamos fortalecidos, porque ciertamente en la vida vamos a tener situaciones difíciles. Y si no estamos fortalecidos en el Señor, no vamos a poder lidiar, no vamos a poder solucionar esos problemas, no vamos a ser guiados. No vamos a tener la fuerza para seguir adelante y rápidamente, pues se deja ahí la cosa, se abandona la iglesia, se abandona la fe. ¿Pero por qué? Porque no han sido fortalecidos en el Señor. ¡Qué oración! ¡Qué oración la de Pablo!
Amados, yo sé que ustedes tienen conocidos, amigos, familiares que están en la fe o que usted les ha empezado a evangelizar, a predicarles la palabra de Dios. Es bueno que usted ore de la manera en que Pablo está orando para que ellos sean fortalecidos en su ser interior. ¿Por qué? Porque hay argumentos, el mundo, filosofías, modos de pensamiento, modas, culturas que están atacando el corazón de nuestros hijos jóvenes, la mente, los pensamientos de nuestros hijos jóvenes, y lo único que quieren es apartarlos, sacarlos de la fe en Jesucristo. Es un buen motivo para orar. Veamos el versículo 17, regresando a Efesios capítulo 3. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. ¿Se da cuenta usted ahí? Pablo utiliza tres palabras, impresionante, tres palabras que conllevan la idea de profundidad espiritual. De hecho, todo este versículo nos habla de profundidad espiritual. ¿Sí? Y vemos estas tres palabras de ahí que en realidad son tres verbos. Usted los ve ahí, habitar, arraigados y cimentados. La palabra habitar viene del griego katoikeo, que significa alojarse permanentemente, residir, establecerse, sentirse como en casa, significa esta palabra. Por cierto, ya en este punto, Cristo ya estaba residiendo en el corazón de los creyentes de Éfeso. Les digo esto porque Pablo los llama santos ahí en el capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Entonces Pablo ora para que los creyentes tengan una experiencia más profunda con Cristo. O sea, el anhelo de Pablo es que Cristo se establezca y se sienta como en su casa, en los corazones de los creyentes de Éfeso. Qué lindo, ¿verdad? Esa es la oración de Pablo. Que haya una verdadera comunión, que haya una relación íntima en el corazón de los creyentes de Éfeso con Jesucristo. Que Él habite plenamente en sus corazones, cada día. Que sea una relación profunda, no circunstancial, no interesada. Esa es la oración de Pablo. ¿Cómo podemos entender esto, hermanos? Hay un gran ejemplo ahí en Génesis capítulo 18 y capítulo 19. Le voy a resumir estos dos capítulos, si los ha leído, gloria a Dios. Pero justamente trata de la vida de Abraham, recordará usted. La vida de Abraham es una ilustración de esta verdad que estamos hablando acá, para que el Señor Jesucristo habite en nuestros corazones, como en casa. Habite plenamente, ¿no? Entonces, recordará usted que en la vida de Abraham, Dios iba a bendecirlo a Abraham con un hijo, ¿verdad? Recordará usted sabe bien esta historia. Así que Jehová mismo bajó a verle a Abraham. El ángel del Señor bajó. Pero el ángel de Jehová, el Señor, bajó con dos ángeles junto a él. Y la palabra de Dios nos relata que el ángel de Jehová con estos dos ángeles entraron en la tienda de Abraham. Entraron. Y no solamente entraron, permanecieron ahí. Y no solamente entraron y permanecieron ahí, sino que también comieron con Abraham. Qué lindo, ¿no? Comieron. Ellos se sintieron como en casa. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre de fe y era obediente. ¿Puede notar usted esto ahí? Pero aún así, había otros planes en la visita del Señor a Abraham. Ellos tenían que ir a verle a Lot, a advertirle y a ver lo que estaba pasando en estas ciudades
de Sodoma y Gomorra, recordará usted. Pero el punto de esta historia, relatada en el capítulo 18 y 19, es que el Señor no fue a Sodoma y Gomorra, solo mandó a los 2 ángeles. ¿Por qué? Porque Dios había establecido un juicio en estas ciudades para destruirlas por su pecado, ¿verdad? ¿Qué quiero decirles aquí? Que el Señor no fue a Sodoma, porque el Señor no negocia con el pecado, no se junta con el pecado. Eso es lo interesante acá. El Señor no fue a Sodoma, envió solamente a los 2 ángeles. El Señor se sentía como en casa en el hogar de Abraham, pero Él no visitó la casa de Lot. ¿Entiende usted la relación aquí? Amado hermano, Lot vivía, a pesar de que él era creyente, Lot vivía junto al pecado, él y su familia. Lot negociaba con el pecado, él y su familia. Pero Abraham no, Abraham estaba lejos del pecado. Abraham estaba muy, muy lejos del pecado. Amado hermano, amada hermana, si usted es padre de familia y está como Lot, negociando con el pecado, viviendo con el pecado, pero también viniendo el domingo a la iglesia, créame, le aconsejo que no haga así. Es mejor tenerle al Señor habitando en nuestros corazones y en nuestro hogar. Pero el punto aquí es que debemos de apartarnos del pecado. Como padres no debemos de negociar con el pecado. No debemos de permitir el pecado en casa. Y el Señor comió con Abraham, estuvo en casa con Abraham, se deleitó con Abraham. La palabra arraigar, que usted ve ahí, arraigados dice, arraigados y cimentados, arraigar. Esta es otra palabra por la cual Pablo también está orando, no solamente para que Dios habite en su corazón, en su familia, hermanos, pero la otra palabra que también está utilizando el apóstol Pablo es arraigar. Esta palabra nos lleva a pensar en el mundo vegetal, ¿verdad? ¿Sí? Las plantas, los árboles deben de tener raíces y mientras más profundas sean, mejor. ¿Se ha dado cuenta usted que la raíz de una planta cumple 2 funciones? La primera es sostener al árbol, ¿verdad? Sostener nos da la idea de estabilidad, de seguridad. Y la segunda función que tiene la raíz es de alimentar. Nos da la idea de provisión, de que no falta. Entonces, si entendemos eso y pensamos en el creyente, en esta analogía, nos ayuda mucho a entender la necesidad de tener las raíces espirituales profundamente arraigadas en el amor de Cristo. Salmo capítulo 1, del versículo 1 al 3 dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pablo está orando por eso, para que nosotros seamos plenamente arraigados
en el amor del Señor. Es una perfecta descripción de esta palabra. Y si vamos, por ejemplo, a Jeremías capítulo 17, del versículo 5 al 8, dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y aquí viene la contraposición a esto. Versículo 7. Pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es un buen comentario a lo que estamos haciendo, hermano. Yo creo que la palabra de Dios habla por sí misma. Yo no sé cuánto usted está arraigado en el Señor. Tal vez está arraigado en la moda, tal vez está arraigado usted más en el orgullo, en la falta de perdón, que en la palabra de Dios, que en el Señor. Tal vez usted esté arraigado más en lo que dice la cultura hoy día. Sin embargo, acá el Señor nos llama a arraigarnos en Él, en su amor, en su palabra. Dicho esto, la pregunta sería para cada creyente: ¿dónde puedo obtener alimento espiritual y estabilidad espiritual? La respuesta es muy simple y sencilla: en la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7, 8, 9 y 10. La palabra de Dios es tan poderosa que cambia el alma, es perfecta, es única. Para que haya poder en la vida cristiana, debe de haber profundidad, debe de haber este asunto de arraigarnos en las profundidades del amor de Cristo. Y esto por medio de su palabra escrita. Es ahí donde nos alimentamos, es ahí donde hallamos estabilidad en nuestras vidas, en términos de decisiones, guía, paz, seguridad, consuelo, sabiduría. Es ahí en la palabra de Dios, amados hermanos. Y vemos finalmente la tercera palabra, el tercer verbo ahí: y cimentados. Cimentados dice ahí. Esta palabra cimentados es un término de la construcción, utilizado en la arquitectura. Se refiere obviamente a los cimientos sobre los cuales construimos, ¿verdad? Cimentados dice ahí. De hecho, los cimientos son la parte más importante de todo edificio. ¿Por qué? Porque si no hay un buen cimiento, toda la estructura que deseamos o que deseemos construir hacia arriba va a correr gran peligro. Puede caerse, destruirse, colapsar, y todo esfuerzo sería en vano. Mientras más profundo es el cimiento, más alto podemos edificar. ¿Qué implica esto, amados hermanos? Con nuestras vidas. Las dificultades a veces de la vida ponen a prueba la profundidad de nuestros cimientos. ¿En quién mismo hemos creído? La tormenta, los problemas pueden ser un gran problema si usted no entiende esto. Y es cierto que las dificultades de la vida ponen a prueba en qué estamos cimentados. Mateo capítulo 7 es un gran ejemplo de eso, del versículo 24 en adelante, si usted lo lee. La tormenta que sopla y que golpea con fuerza la casa pone a prueba los cimientos con que está hecha.
Jesús contó esta historia de dos constructores, de dos casas, de dos tipos de cimientos, ¿verdad? Pero es interesante en esta historia, porque en ambas casas, para ambos constructores, hubo los mismos ríos, hubo las mismas tormentas y también hubo las mismas lluvias que golpearon con ímpetu aquellas casas. Es interesante, hermano, porque esas lluvias, esos vientos, esas tormentas están diseñadas específicamente para probar el fundamento, la base, la estructura con que está hecha esa casa. Lo interesante aquí es que aquella casa que estaba edificada sobre la roca soportó. ¿Por qué? Porque el hombre que la edificó fue prudente, escuchó e hizo. Pero la casa que estaba edificada sobre la arena colapsó y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque el hombre que escuchó, pero no hizo. Así que, hermano, Pablo está orando por eso, para que los creyentes en Éfeso sean cimentados en la verdad que es en Jesucristo, porque solo en Él vamos a tener un fundamento verdadero, fuerte, donde vamos a poder edificar nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia, nuestro ministerio, nuestros hijos. Y dele gracias a Dios si usted está pasando un problema en su vida, porque los problemas están diseñados para ver con qué fundamento está hecha o de qué fundamento está hecho su casa, su familia, su vida como creyente. Estas lluvias, estos vientos, estos ríos son diseñados específicamente para probar qué fundamento tiene usted en su familia, en su vida. No están diseñados para destruir. No, están diseñados para probar de qué fundamento está hecha su vida espiritual, está hecho su hogar. Cómo usted quiere edificar hijos de bendición, si usted está negociando con el pecado, si usted está edificando, si sus fundamentos son la mentira, el engaño, el jueguito como Lot entre el mundo y el Señor. No, así no se fundamenta. Se fundamenta en el Señor. De tal manera que sus hijos van a poder crecer, su segunda generación y la generación siguiente. ¿Por qué? Porque va a haber un buen fundamento y ese fundamento se llama Cristo. Y puede venir ríos, lluvias o vientos que golpeen nuestra casa y se va a mantener porque confiamos en Él, porque el fundamento es bueno. El fundamento es Cristo. Nuestro fundamento de nuestro hogar, de nuestra familia, no tiene nada que ver con su degree, no tiene nada que ver con su sabiduría personal, no tiene nada que ver con su experiencia en la vida, no tiene nada que ver con lo que el mundo diga, no tiene nada que ver con nada exterior, tiene que ver con Jesucristo en su corazón. Cristo debe de habitar en nuestros corazones para que podamos arraigarnos y cimentarnos en amor. Ese amor precisamente es el que nos da la fuerza para amar a los demás, llevando el evangelio de la salvación, prestando servicio y ayudando a la gente necesitada, adorando a Dios. Al permitir que habite el Señor Jesucristo en nuestros corazones, estamos eligiendo un estilo de vida centrado en el amor y en el servicio, donde cada creyente, cada palabra, cada acción van a transformar las vidas de otras personas por el testimonio que estamos dando. Vamos a hacer luz en medio de este mundo de tinieblas. Vamos a poder ayudar a edificar a otros. Esta es la mejor decisión que podemos tomar en la vida, permitir que Cristo habite en nuestros corazones. Y para eso está orando el apóstol Pablo.
para que el Espíritu Santo les fortalezca y para que el Espíritu Santo pueda hablarles de la verdad de Jesucristo y Jesucristo esté plenamente arraigado en el corazón de los creyentes. ¡Qué oración! Amados, si usted conoce a alguien que tal vez se ha alejado del Señor, esto es un buen motivo de orar. Esto podemos orar a favor de estas personas que se han ido. Tal vez su hijo, su hija ya no está viniendo a la iglesia. Orar para que el Espíritu Santo les dé la fuerza para que vuelvan al Señor. Padre, queremos darte gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, tú anhelas bendecirnos, Señor. Gracias, Señor, porque la fuerza que tenemos para vivir viene de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque este Espíritu Santo, amado Espíritu Santo, nos capacita para vivir nuestra vida cristiana. Ayúdanos, Señor. Te pedimos a vivir una vida cristiana como tú demandas que vivamos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú habitas en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a permanecer arraigados y cimentados en tu palabra. Y si tú que estás viendo en este día esta palabra, este sermón, y no has recibido a Jesucristo en tu corazón, hoy es el día de salvación. Así que oro por ti para que vengas al Señor y lo recibas en tu corazón. Y le digas, Señor, vengo delante de ti, te pido perdón por todos mis pecados. He vivido una vida lejos de ti. Señor, sé el Señor de mi vida. Quiero entregarte mi corazón. Quiero entregarte mi vida. Quiero que seas mi Salvador. Te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Y si tú has hecho esta oración, créeme, el Espíritu Santo en este mismo momento está obrando en tu vida, otorgándote una vida interior nueva para la gloria de nuestro Señor. Padre, también te pedimos y oramos por todos aquellos hermanos, Señor, que se han alejado, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciéndoles. Señor, te pedimos que tú les hables en este momento y les conduzcas a la verdad que es en Jesucristo, Señor. Oramos para que tú perdones sus pecados, Señor, y los bendigas grandemente, Señor. Oramos por los jóvenes, Señor, para que seas tú ayudándoles en sus vidas, fortaleciéndoles por medio de tu Espíritu Santo en estos tiempos tan difíciles, de tanta tentación, de tanto pecado, de tanta lujuria. Todo es fácil ahora, Señor. Padre, ayúdales, que sea tu Espíritu Santo hablándoles, redarguyéndoles en sus escuelas, en sus colegios, en las universidades. Cuídales y guárdales y protégeles del mal. Oramos, Señor, para que nuestros hijos jóvenes, Señor, no solamente tengan esta fuerza, sino también para que Cristo habite en sus corazones y ellos puedan ser arraigados y cimentados en la fe que es en Jesucristo. Y donde quiera que ellos vayan, amado Padre, sean luz, que sean fortalecidos para decir no al pecado, no a la tentación, no al mundo. Ayúdales, Señor. Oramos, Señor, por sus vidas, para que tú les guardes del mal. Ayúdales, capacítales, Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.